Hoy nos metemos de lleno en un mundo absolutamente fascinante, el de las especias, y vamos a desmitificar el arte de combinarlas, pero no con intuición, sino con ciencia. Con la química como nuestra guía, nos preparamos para transformar la cocina para siempre. El científico de alimentos, Dr. Stuart Farrimond, lo clava con esta analogía. Y es que las especias no son un simple extra, ¿verdad? Son el alma de un plato. Sin ellas, la comida puede ser, bueno, una melodía simple. Con ellas, se convierte en una sinfonía de sabores. Pero, a ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha comprado un frasco de una especia exótica para una receta y ahí se quedó, olvidado por años? Existe como un miedo, una incertidumbre sobre cómo usarlas. ¿Qué va bien con qué? Bueno, ese es exactamente el misterio que vamos a resolver hoy. Y aquí está la clave de todo. El secreto para dominar las especias no es tener un paladar de chef o memorizar cientos de recetas, no. El secreto es entender la ciencia que hay detrás. Es pura y fascinante química. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una especia, exactamente? A diferencia de las hierbas, que son las hojas, las especias son como las reservas de sabor más potentes de la planta. Vienen de las semillas, las raíces, la corteza y casi siempre se secan para concentrar su esencia al máximo. Y esto nos muestra la increíble diversidad de sus orígenes. La canela es literalmente la corteza de un árbol. El jengibre y la cúrcuma son raíces súper vibrantes. El comino, el cardamomo, son semillas repletas de potencial. Incluso flores, como el clavo, que en realidad es un capullo seco, o esos delicados estigmas del azafrán. Cada origen botánico define su perfil de sabor final. ¿Pero qué les da su sabor? Todo se reduce a unas moléculas diminutas llamadas compuestos aromáticos. Estos son, digamos, los ladrillos fundamentales con los que se construye todo lo que percibimos como sabor y aroma. Ahora, lo más interesante es por qué existen estos compuestos. No están ahí para que disfrutemos de un buen plato. En realidad, son el arsenal químico de la planta. Los producen para defenderse de bacterias, para repeler animales, básicamente para sobrevivir. Y por una feliz coincidencia, muchos de esos compuestos de defensa, para nosotros, son increíblemente deliciosos. Si cada especia tiene cientos de estos compuestos, ¿cómo le damos sentido a todo este caos? Bueno, aquí es donde la ciencia nos da un mapa. Al analizar cuál es el compuesto aromático dominante en cada especia, podemos clasificarlas en 12 grupos principales, 12 familias de sabor que lo organizan todo. Y aquí la tenemos, la tabla periódica de las especias. Inspirada en la tabla periódica de los elementos que vimos en la escuela, esta es la herramienta definitiva para entender cómo se relacionan los sabores. Cada color representa uno de esos 12 grupos aromáticos. Es básicamente un sistema visual para navegar el universo del sabor. Y estos 12 grupos a su vez se pueden simplificar en grandes familias químicas. Por ejemplo, los fenoles nos dan sabores cálidos y dulces como el del clavo. Los terpenos, que es una familia enorme, son responsables de aromas súper diversos, desde el pino del enebro hasta la tierra del comino. Entender estas familias es la clave para entender el carácter de cada especia. Entonces, ¿cómo se usa esta tabla? La regla de oro es súper simple. Las especias que están en el mismo grupo, o sea, del mismo color, casi siempre van a combinar bien porque comparten una química de sabor similar. Son como familia. Pero la verdadera magia, la complejidad, la cocina de otro nivel ocurre cuando construimos puentes entre grupos diferentes. Es un proceso de 3 pasos bastante lógico. Primero, se decide el sabor dominante que se busca para un plato. Algo cálido y dulce, o quizá algo cítrico y penetrante. Luego, se mira la química de las especias en esos grupos y finalmente se buscan compuestos secundarios en común para construir esos famosos puentes de sabor. Miren este ejemplo. Es perfecto. Pimienta de Jamaica por un lado, cilantro por el otro. A simple vista, nada que ver, ¿no? Una es cálida, dulce, la otra fresca y fragante. Parecen de mundos opuestos, pero su química nos revela un secreto. Ambos comparten un compuesto secundario llamado linalol, que tiene un aroma floral. Ese compuesto es el puente. Al combinarlos, el linalol armoniza 2 perfiles totalmente distintos y crea una complejidad increíble. Ok, ya tenemos el mapa para combinar sabores. Genial, pero no sirve de mucho si no sabemos cómo liberar esos compuestos aromáticos. Así que ahora pasamos de la teoría a la química práctica en la cocina. Este es quizás el consejo más importante de todos. La mayoría de los compuestos aromáticos de las especias no se disuelven en agua. Son liposolubles, o sea, se disuelven en grasa. Necesitan aceite o mantequilla para liberar todo su potencial y distribuirse por el plato. Por eso, sofreír las especias en aceite al principio de una receta es un paso tan crucial.
El calor no solo libera los aromas que ya están ahí, sino que puede crear otros completamente nuevos. Al tostar especias como el comino, se provoca una reacción química que forma unas moléculas llamadas piracinas. Ellas son las responsables de esos aromas deliciosos a frutos secos, a tostado, incluso a café. Y la ciencia, claro, nos da la temperatura precisa para que esto suceda. La formación de piracinas empieza alrededor de los 130 grados Celsius, pero ojo, si se superan los 180 grados, los aromas se queman y se vuelven amargos. Hay una ventana de temperatura muy específica para lograr la perfección. Y esto nos lleva a la eterna pregunta: ¿especias enteras o molidas? La química aquí es clarísima. En una especie entera, los aceites esenciales están protegidos, como en un cofre. Pueden durar años. En el momento en que se muele, ese cofre se abre de par en par y los aromas volátiles empiezan a escapar. La especia molida pierde su potencia rapidísimo. Por eso molerlas justo antes de usar marca una diferencia abismal en el sabor. Con todo este conocimiento, la promesa del Dr. Farrimond se hace realidad. Ese estante de especias ya no es un lugar misterioso y olvidado. Ahora es una paleta de compuestos químicos, un laboratorio de sabores esperando a que lo exploremos con total confianza. La pregunta final entonces es, con esta nueva herramienta en mano, ¿qué puente de sabor que antes parecía imposible se va a construir primero en la cocina? ¿Quizás canela con comino? ¿O cardamomo con nuez moscada? La aventura culinaria apenas comienza.